y procedo pues a compartirle el escritorio para que conversemos un poco de lo que vamos a hacer esta noche. El objetivo pues es desarrollar un ejercicio sencillo que nos dé espacio para hacer todo el proceso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un planteamiento de algo muy sencillo, porque también se pueden hacer ejercicios simples, sencillos, para poder ir como mecanizando todo este proceso. Entonces, vamos a hacer el análisis del problema y posteriormente, pues, desarrollaremos el algoritmo bajo el concepto de la programación modular. Les voy a solicitar que cualquier integrante que vaya llegando, porfa, me le van a dando admitir para que vaya ingresando al encuentro. Ahí llegó alguien, me lo admiten, porfa. Y así pues vamos trabajando aquí. Eso, admitir. Muy bien, gracias. Bien. Entonces tenemos un planteamiento de un ejercicio muy sencillo. Dice, realizar un algoritmo que permite ingresar n números enteros y determinar el promedio de estos. Además se desea conocer cuántos son pares y cuántos son impares. ¿Verdad? Entonces, cuántos son pares y cuántos impares, y vamos a calcular el promedio de los números ingresados. Entonces, vamos a hacer el análisis del problema. Nos dicen n números. Pues aquí la idea pues, es ingresar. En este caso, es pertinente usar un ciclo for porque me están diciendo, pues, debe ingresar n números. Podríamos utilizar un ciclo for o dejarlo abierto para que sea el usuario el que decida hasta cuántos valores va a ingresar. Entonces, como me hablan de número entero, pues tengo un tipo de dato que es un entero y simplemente voy a llamar la variable número, ¿cierto? Que quede aquí número ingresado por el usuario. Y si lo quiero más específico, puedo decir número entero ingresado por el usuario, ¿verdad? Sería lo primero. Entonces, vamos a ingresar en el número entero. Vamos a determinar el promedio de estos. Aquí, aunque nos piden el promedio, debemos plantearnos enseguida la pregunta, ¿qué necesito conocer para saber o calcular más bien el promedio? Entonces, si yo voy a calcular el promedio de n números, pues necesito la sumatoria de los números, ¿cierto? Necesito sumarlos, sumatoria de los números. Y también necesito saber contador de los números, ¿cierto? Contador de los números, contador de los números. Si ya conozco la sumatoria y conozco el número, la cantidad de números ingresados, entonces ahora sí puedo calcular, y esto sería un real, el promedio de los números, que es lo que me están pidiendo. Entonces, muchas veces no nos dice el ejercicio específicamente eso, pero con lo que nos pide, nosotros debemos determinar promedio de los números. Todo lo que requerimos para desarrollarlo. Entonces, vamos por aquí. Dice, se desea conocer cuántos son pares y cuántos son impares, ¿cierto? Números. Entonces, tenemos aquí un entero, perdón. Yo puedo llamar contador de número par. Decir aquí contador de números pares. Y lo mismo, un contador, aquí me quedó mal escrito, no es M, es N. Contador de números
impares, ¿cierto? Contador de números impares. Listo. Tendríamos cuántos son pares y cuántos son impares. Tendríamos las variables que necesitamos. Eso sería lo único que vamos a hacer. Números, suma de números, la sumatoria de los números, contador de números. Vamos a calcular el promedio y vamos a determinar cuántos de esos números que se ingresaron son pares y cuántos son impares. ¿Verdad? Sería todo lo que necesitamos. ¿Qué dato necesitamos como dato de entrada? Pues lo único que necesitamos es el número. Ingresamos el número y ese sería nuestro dato de entrada. Entonces, ¿qué datos o qué procesos parciales necesitamos resolver? Entonces, si yo tengo un número, debo saber, debo sumarlo y debo contarlo. Por tanto, estas variables son tipo contador y tipo acumulador. Eso significa entonces que la sumatoria de los números la debo inicializar en 0 para luego decir que la sumatoria de los números le voy a asignar la sumatoria de los números más el número que ingresa el usuario. Y lo mismo voy a hacer con el contador de números. Voy a inicializar en 0 y voy a decir que el contador de números le voy a asignar el contador de número más 1. Y de esta manera ya yo tengo la sumatoria, la sumatoria y el contador de números. Ahora debo saber si es par o es impar. Como son contadores, pues también los vamos a inicializar en 0. Entonces, contador de par, contador número par, debe inicializar en 0 y contador de número impar también lo debo inicializar en 0, ¿verdad? Ambos. Y como son contadores, entonces, contador de número par, le voy a asignar un contador de número par más 1. Y lo mismo haríamos acá. De número impar, le voy a asignar el contador de número impar más 1. Ahora, si yo reviso esto que acabo de hacer aquí, me doy cuenta que al final no necesitaría este proceso, ¿verdad? Contador de número. ¿Por qué? Porque el contador de números sería la sumatoria del contador de número par más los impar. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a quitar de allí. No lo voy a usar allí y lo voy a dejar como un proceso total. Pero ya no va a ser un tipo contador, sino que va a ser más bien un tipo de expresiones al cual le voy a asignar el contador de número par más el contador de los números impares, ¿verdad? De tal forma que me estoy ahorrando un proceso parcial que se tiene que repetir tantas veces como números ingresa el usuario para convertirlo en un solo proceso total. Aquí pues no se ve la importancia, digamos, en uso de recurso del sistema como tal, porque es un proceso simple, pero ya en sistemas complejos donde amerite tener que ir a hacer una consulta, una base de datos, validar alguna información, entonces eso sí se empieza a notar significativamente. Con esto ya les quiero decir que uno mientras va haciendo el análisis, va mirando y va pudiendo pues ir optimizando para que el funcionamiento sea lo mejor posible, para que el uso de los recursos sean lo más adecuadamente posible en
cuanto pues a que le demos la mayor, digamos, utilidad y no lo ocupemos innecesariamente. Entonces, a medida que uno va trabajando, pues se puede ir dando cuenta de estos procesos y lo puede ir ajustando. Entonces, mire que ya pasamos el contador del número a un proceso total que se va a hacer solo una vez, a que se haga por cada vez que se va a repetir. ¿Por qué? Porque si conozco cuántos números pares tengo y cuántos números impares, aquí me quedó mal escrito nuevamente, cuántos números impares tengo, entonces el total de números que ingresa el usuario pues sería la sumatoria de los dos, ¿verdad? Si ya conozco entonces la sumatoria y conozco el total de números ingresados, en este momento ya puedo calcular el promedio, ¿verdad? El promedio. Entonces el promedio, la variable promedio de los números, le voy a asignar la sumatoria de los números dividida entre el contador de números, ¿cierto? Y de esa manera ya obtengo el promedio. Ahora, datos de salida parciales. Pues no tengo visiblemente un dato de salida parcial, pero en este caso puedo mostrar un mensaje que diga el número, o sea, el número que ingresó el usuario, que es el dato de entrada, lo voy a concatenar, ¿sí? Coma, le voy a decir es par, ¿verdad? Sería un mensaje. O puedo decir dos mensajes. Como voy a escribir uno de dos mensajes, entonces más bien voy a hacer esto. Voy a mostrar el número es par o el número, coma, es impar. Para que el usuario vaya mirando, pues, qué condición cumple el número ingresado. Sería un dato de salida acompañada del dato de entrada, indicando, pues, si es par o es impar. No más eso. Como datos de salida totales, pudiéramos colocar entonces, ¿qué tenemos? Pudiéramos empezar por contador de números. Ese. Pudiéramos decir la sumatoria de los números. Y pudiéramos hablar la cantidad, o sea, la cantidad de números pares, la cantidad de números impares, contador número, y hubiéramos colocado por aquí, por ejemplo, el promedio de los números, para que vaya como en un orden. Digo cuántos ingresé, cuál es la sumatoria de ella y yo voy a conocer los promedios. Luego digo cuántos hubieron pares y cuántos hubieron impares, ¿verdad? De esa forma, un ejercicio muy sencillo, acabamos de hacerle un análisis en su totalidad. Identificamos sus variables, datos de entrada, los procesos parciales, totales, datos de salida parciales y datos de salida totales. Ahora miremos qué procesos vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces yo voy a decir aquí que voy a utilizar, centrar esto para que me quede aquí más bien centrado. Uno centrado. No sé qué está pasando, no sé por qué no lo centra y lo pierde ahí. Bueno, no sé, ahorita después miraré qué es lo que tiene, qué es lo que tiene esa línea aquí. Ahora sí lo centró. Okay. Bueno, listo. Era lo que intentaba hacer, centrarlo. Entonces, para el proceso 1, ¿cuál sería?
Pues el primer proceso es la inicialización, ¿verdad? Entonces, y voy a inicializar esta variable. Pero ese, perfecto, no lo quiero centrado. Voy a inicializar esta otra. Se las coloco aquí. ¿Qué más tengo? Esta otra. Son 3. Entonces, vamos a inicializar la sumatoria de los números, el contador de número par y el número impar. Son 3. Ya los tenemos, los podemos marcar para que no nos perdamos y sepamos qué estamos haciendo. Listo. Para esto vamos a crear la función inicializar. La voy a llamar así, no voy a decir como en el anterior, pues que utilicé contador y acumulador porque son poquitos. Entonces voy a meterlos todos aquí. Voy a utilizar suma de números. Sería por referencia. El contador de número. El contador de número par. Número par. Por referencia. Y el contador de número impar por referencia, ¿verdad? Esa sería nuestra primera función. La segunda que quiero utilizar, en este caso sería, no sé qué le pasa a esto. Ni idea. No sé qué tiene ahí, pero bueno. Número 2. Si miramos, digamos que esto es sumar dos números y sumar dos números. En este caso, pues todos tienen la misma estructura porque voy a sumar números enteros, ¿verdad? Entonces, como todos tienen la misma estructura, los voy a unir a los 3. ¿Ves? Voy a tomar este y decir que para ese proceso, para este otro proceso y para este otro proceso, ¿ves? Miramos más, aquí también voy a sumar dos números, siguen siendo enteros en este caso, lo voy a unir. ¿Sí? Entonces, para esos procesos, yo voy a crear una función que me retorne un resultado y la voy a llamar sumar dos enteros. Va a recibir un valor 1 y un valor 2. Esa función es lo único que va a hacer. Listo, para esa función. Si miramos, entonces ya agrupamos esta otra, más esta, en una sola función. ¿Qué queda? Esta, la función, este proceso. Entonces sería este que vamos a hacer. Sería el número 3. Y vamos a colocar ese proceso, ¿verdad? Entonces voy a colocar una función que me devuelve un resultado y que la voy a llamar dividir. Dividir dos números para ir como con la secuencia. Va a recibir el valor 1 y el valor 2. No más eso. Ya está. Esas son las funciones que vamos a utilizar. Ya las tenemos. Y como datos de salida, pues vamos a crear la función proceso 4. Ok, ya me di cuenta. Es que esto está por acá. Yo sabía que algo raro estaba pasando. Vamos a ver si yo puedo
achicar, no sé por qué eso se fue para allá. Ok, pero aquí está bien, pero cuando le ingreso, está corrida. Eso es lo que me está generando. Ok, bueno, después miro cómo lo soluciono. Se corrió el margen ahí. Ni idea. Bueno, entonces, datos de salida parciales. Dijimos que para el dato de salida parcial, lo que voy a utilizar es la visualización de un mensaje, ¿verdad? Tengo ese mensaje. Entonces voy a crear la función datos salida parciales. Esa función no va a tener ningún, así va a recibir el número para poder indicar si el número es par o es impar, ¿verdad? Bueno, vamos a decir que recibe un número y vamos a colocarle aquí un mensaje, MSG. Va a recibir un número y el mensaje que va a decir es par o es impar. Por tanto, de acuerdo a este mensaje, entonces va a tocar venir acá a agregar una variable que sea de tipo cadena, que se va a llamar MSG, y la voy a llamar mensaje a visualizar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, más bien, voy a convertir este dato de salida, no así, sino de la forma en que cuando yo venga aquí a contar ese número, también debo verificar que le voy a asignar a mensaje. MSG, le voy a asignar, más bien a ella es la que le voy a asignar, es par, ¿cierto? Es par, o le vamos a asignar es impar. ¿Ah? Para que más bien cuando venga a salir acá, a los datos de salida, yo voy a mostrar ya no lo tengo que expresar así, sino que voy a expresarlo normalmente. Voy a mostrar el número y voy a mostrar el mensaje para mostrar ese número es par o ese número es impar. Entonces, mire que va cambiando. Uno se va dando cuenta pues a medida que va analizando. Entonces, dato de salida, ya lo voy a cambiar. Y voy a decir que es número y MSG, el mensaje. Entonces, dato de salida, voy a mostrar número y mensaje. Y como 5, vamos a mostrar los datos de salida totales. Y sería pues todo lo demás. En este caso, el contador de números, la suma, el promedio, el contador de pares, el contador de impares, ¿verdad? Es lo que vamos a mostrar aquí en la función datos salida totales. Y va a recibir pues esos argumentos. Ahí está, por valor. Ese sería ya el análisis como tal que hemos desarrollado para ese sencillo ejercicio, ¿verdad? Sencillo ejercicio, pero muy completo porque vamos a tener de todos los procesos. Bien, procediendo ya, teniendo listo el análisis, pasamos a desarrollar el algoritmo. Fíjese que es muy importante tener el análisis bien estructurado, porque el análisis me va a permitir poder entonces desarrollar un buen algoritmo. Entonces, ¿qué hacemos? Escribir un nuevo archivo y como siempre, pues lo voy a llamar con el nombre del encuentro sincrónico, que estoy utilizando el chat 5. Entonces ya sabemos que lo primero que hacemos es definir las variables.
Entonces nos vamos a nuestra tabla. Tenemos número, que es entero. Y al definir, en este caso tenemos número, espacio, coma, sumatoria de los números, coma, sumatoria de los números. Tenemos el contador de número y el promedio de número. Tenemos el contador de los números, el promedio de los números. En este caso, pues casi todas son enteros. Ah, pero el promedio es... Promedio no, porque el promedio es un real. Contador de números, sumatoria de número, contador de número par y número impar. Contador de número par, contador de número impar. Estos datos los vamos a definir como entero. Vamos a definir enseguida el real que tenemos, que es el promedio de los números, como real. Y tenemos aquí una cadena que es el mensaje. Definir MSG como cadena. Y como siempre, la opción como carácter. Carácter, ¿verdad? Entonces, mire que estamos utilizando casi todos los tipos de datos, solo se nos quedó el lógico por fuera. Bien, en algo tan sencillo, listo. Ya tenemos definidas nuestras variables, todas, ¿cierto? Todas nuestras variables. Ok. Entonces vamos a el dato de entrada, pero primero es inicializar las variables. Entonces vamos a definir nuestra función, que la llamamos por acá inicializar. Entonces, función. Bueno, antes de las funciones, a mí me gusta, aquí tengo el ejercicio que hicimos en el encuentro pasado. En este caso vamos a utilizar, bueno, leer valor entero. Valor real no, pero lo voy a dejar allí hasta aquí. ¿Por qué? Porque siempre vamos a utilizar esas funciones para ingresar datos. Leer valor entero, leer valor real, leer cadena y leer carácter. Vamos a guardar esto para que si nos falla, pues podamos no perder la información que tengamos. Aquí vamos a decirle chat 5 y que sea del tipo pseudocódigo. Ya está. Bien. Entonces ya tenemos allí nuestras variables, nuestras funciones para el ingreso de datos. Ahora sí vamos a hacer entonces lo que corresponde a inicializar las variables, que es el paso 2. Colocar aquí. Inicializar las variables tipo contador y acumulador. Recuerden que son las únicas variables que necesitamos inicializar. Entonces me voy por acá. Voy a escribir función inicializar. ¿Y qué variables? Pues todas nuestras variables tipo contador y acumulador. Pues como las tengo acá descritas, me ahorro copiarlas de guía. Yo necesito la sumatoria de los números, el contador de número par, el contador de número par y par. Bueno, borraría ese ahorita, porque el contador de número no lo vamos a incluir, pero lo voy a copiar aquí. Y el contador de número no, porque lo convertimos en proceso total. Se hace una sola vez. Y me quedaría la sumatoria de números, el contador de números y esto. Y todos estos tienen que ir por referencia. Por referencia. Por referencia. Listo, ya los tengo. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer?
a decirle aquí que a este señor le voy a inicializar 0, que a este señor lo voy a inicializar en 0 y que al contador número impar también lo voy a inicializar en 0. Listo. Eso es todo lo que voy a hacer con él. No voy a hacer más nada. Y enseguida puedo llevarme esta función. La ubico acá. Y borramos la parte que dice por referencia porque en el llamado solo se especifican las variables separadas por coma. Listo. Ya inicialicé. Ahora vamos a ingresar el dato de entrada. Siempre el dato de entrada, pues, lo hacemos aquí en un repetir. Voy a utilizar la misma estructura mayúscula de la opción sea igual a n. Pues ya venimos estándar manejándolo así. Entonces aquí lo único que tenemos que nuestro dato de entrada es el número. Entonces vamos a decirle aquí qué número le voy a asignar. Llamamos la función leer valor. Y leer valor, espero un mensaje que diga, por ejemplo, favor, ingrese un valor entero. Y vamos a suponer que vamos a ingresar un valor entre 1 y, vamos a decirle 1000, por ejemplo, entre 1 y 1000. Así que no vamos a aceptar 0, sino que va a ir entre 1 y 1000. ¿Listo? Ya tenemos nuestro dato de entrada. Aquí sería 3. Datos de entrada. En este caso solo tenemos 1. Vendríamos al paso 4, que son los procesos parciales. ¿Y qué sigue? Pues si miramos aquí, ya inicializamos. Ahora yo tengo que determinar para estas dos, para esto, yo tengo que determinar aquí, más bien vamos a crear uno, porque tengo que determinar si es el número ingresado es o no es par, ¿verdad? Entonces, para el proceso 2, vamos a colocar una función que se llama validar. ¿Qué voy a validar? Validar número. Sí la voy a llamar validar número. Validar número. Esa función me va a devolver un dato y me va a decir si es me va a servir para saber si es par o impar y voy a poder contar ese dato. ¿Ah? Entonces, aquí voy a colocar que esta función me va a recibir el contador de los números pares, la variable, por referencia, y me va a recibir el contador de los números impares. Por referencia. Porque necesito saber esos dos datos cuando voy a sumar uno al otro. Y además me va a recibir el mensaje por referencia. Para saber, pues,
si voy a utilizar ese mensaje por referencia. Entonces voy a utilizar en la función validar número, primer parámetro va a ser número, luego el contador de número par, el contador de número impar y el mensaje por referencia. Ya está. ¿Cierto? Bien. Entonces miramos aquí, pero esta suma yo la voy a hacer independiente, pues no necesito porque voy a sumar todos los números y voy a llamar esto. Entonces vamos a crear primero la función sumar dos enteros. Venimos aquí al final y voy a decir que voy a crear una función que me va a devolver un resultado y se llama sumar dos enteros. Esa función va a recibir el valor 1 y el valor 2. Aquí le voy a decir que voy a definir el resultado como entero. Y voy a decir que el resultado le voy a asignar el valor 1 más el valor 2. Es lo único que va a hacer esa función. Entonces ya tenemos función sumar 2. Y para cuál es, entonces dimos que íbamos a crear la función validar número. Entonces vamos a utilizar aquí la función validar número. Mal escrito. Función validar número. Y esta función dijimos que iba a recibir número, el contador de número par por referencia, el contador de número impar por referencia, el mensaje por referencia, ¿verdad? Fue lo que dijimos que íbamos a utilizar aquí. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cuándo sé ahora yo si un número es par? Pues aplicamos un condicional. Si el número mod, ¿se acuerdan de el operador mod, que es el residuo, es igual a 0? Entonces, si eso es 0, hagámoslo aquí, digamos, ¿cómo será gráficamente? Vamos a ver si lo dibujamos aquí. A ver cómo lo hacemos. Tratar de representar. Aquí pasó, se me quedó el lienzo. Ups, rega. Pasó. Esto no me está hablando todo el lienzo. ¿Qué pasó? Seleccionar transparencia. Vamos a ver. Déjame la toma. Bueno, esto cambió. Yo tenía rato que no abría esto. Cuando intento abrir, pues se queda. No, eso no es lo que necesito. Bueno, vamos a ver si ahí lo hacemos, para no ponerme a pelear ahorita con él. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un texto. Voy a tratar de dibujar aquí, por ejemplo, 5. Y ese 5 lo quiero dividir. Por ejemplo, lo voy a dividir entre 2. Entre 2. ¿Cierto? Si hacemos la división, decimos que 5 entre 2 está 2. 2 por 2, 4. Que de 5 me queda 1. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador mod?
si 2 por 2, perdón, si 5 mod 2 es igual a 0, lo que hace es guardarme ese 1, que está aquí, el residuo. Si es igual a 0, es par. Si queda 1, entonces es un impar, ¿verdad? Por eso vamos a utilizar aquí el operador mod. Si número mod 0, si número mod, aquí, perdón, mod 2, es igual a 0, es decir, si el residuo, digamos que aquí no fuera 5, sino que fuera, bueno, el 5 no es divisible por ninguno, 50. Entonces, 50 entre 2 está 25 por 2, 50, y ese 1 que está aquí se nos convertiría en 0. En ese caso sería un par. Entonces, fíjense que yo digo aquí, si número mod 2 es igual a 0, entonces es un par. Voy a decir aquí que el contador de número par le voy a asignar y voy a llamar a la función sumar dos enteros, que es esta que está acá. ¿Y quién le voy a pasar? El mismo contador de número par, y como es un contador le voy a pasar 1. Entonces ya estaría sumando el número par. ¿Y qué pasa? Aquí mismo, el mensaje, a la variable mensaje le voy a asignar es par, ¿verdad? Si no, lo que voy a hacer es lo mismo que está aquí, pero ahora no con número par, sino con número impar, ¿cierto? Y es impar, sería el mensaje. Fíjense, y ya tenemos aquí, entonces, el contador de par y de impar. Aquí está. Vámonos al proceso, el análisis, y miramos. Entonces, ya tengo la sumatoria de números. La tengo por aquí, todavía no. Entonces, vamos a decir esto. Vamos a decir que la sumatoria de números, porque necesito acumularlo, la sumatoria de los números, le voy a asignar y voy a llamar directamente a la función sumar dos enteros. Y le voy a pasar la sumatoria de número, que es ella misma, y le voy a pasar el número que se ingresó, o sea, este que ingresamos aquí. ¿Tá? Listo. Ya tengo esa sumatoria que tengo aquí, y para contar, voy a hacer, bueno, aquí pudiéramos separar para dejar el proceso aparte. A ver si yo puedo, vamos a hacer algo, vamos a dividir. Vamos a dejar ese proceso solo, control X, porque ese va aparte. Me quedaría aquí 3. Entonces, estos son los que necesito contar. Entonces, aquí voy a decir que para este sería 3, 1, 2, 3, 4. Este sería el 5. Este se me convierte en 6. En 6, perdón. Ya hablo 6 y este 7. Tengo que organizar esa columna a ver qué fue lo que le pasó aquí. Bueno, listo. Entonces, para el proceso 2, para que en este caso sería el proceso 3 ya, que son los contadores, porque esta me queda independiente, aunque voy a utilizar la misma función. Aquí sería validar. Para el proceso 3 voy a validar, y aquí también vamos a utilizar la misma función. Entonces repito aquí que me va a servir la misma función sumar dos enteros, ¿verdad? Bien. Entonces tenemos acá, ¿sí?, que ya tenemos la sumatoria
vamos a darle un poquito más. Ahí, para que vean mejor. Eso, estaba muy pequeño. Se me había olvidado darle zoom. Entonces tenemos aquí la sumatoria de los números. Ya lo hicimos. Ahora vamos aquí. Que vamos a utilizar esta, pero para poder usar esta tenemos que primero utilizar la función validar. Entonces vamos acá. Ya la tenemos también. Que se llama validar número. Entonces, lo que voy a hacer es copiarla. Pero lo otro que podemos hacer es también directamente, pues yo puedo llamar aquí validar número. Así. Validar número. Recibe el número. Bueno, yo más bien la copio. A mí me gusta copiarla porque a veces el orden de los parámetros es muy importante. Y cuando la copio, garantizo que no los parámetros me queden en el mismo orden. Porque si no me queda en el mismo orden, pueda que no me dé error, pero los resultados que va a arrojar no van a ser los esperados. Y mensaje. Esos serían los 4 argumentos. Número, el contador de par, dispar y mensaje. ¿Listo? Ya lo llamamos, ya llamamos a validar. Validar, pues, va a utilizar el proceso 3. Listo. Si miramos aquí, ya le asignamos a pares, pares, impar. Y ahora vendríamos a los datos de salida parciales, ¿verdad? Porque ya se nos agotaron los procesos parciales. Entonces aquí viene el proceso 5. Vamos a colocar aquí 5 datos de salida parciales. Entonces, para las salidas parciales, dijimos que íbamos a crear la función datos salida parciales y número y mensaje. Entonces, listo. Vamos por acá. Vamos a crear la función datos salida parciales. Y vamos a utilizar el número y el mensaje. Aquí sí te vamos a decir escribir número, coma, MSG. Y más nada. Sin un dato, sin más nada, porque recuerden que aquí le estamos dejando el espacio, comilla espacio, para que no se pegue igual que aquí. Entonces vamos a mostrar el número y seguido el mensaje. Nos va a decir es par o el número es impar. Listo, ya tengo el dato de salida. Entonces, aquí simplemente voy a llamar esta función. La vamos a pegar aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es la opción leer carácter. Y le voy a preguntar al usuario si desea ingresar un nuevo valor. Le voy a responder, respóndame con S o con N, ¿verdad? Como es una pregunta, vamos a colocársela en interrogación. Profe, qué pena. No sé si es que se me ve como la pantalla estática. No sé si a todos les ocurre lo mismo o solo soy yo. O sea, Vamos a no veo que mirar. se mueva. Solo Bueno, eres tú. listo. De todas formas, Trabajando. voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente para ver si se te refresca. ¿Allí la estás viendo ya? Está cargando ya. Debe ser mi internet. Sí, sí está demorando es porque es tu internet, correcto. Bueno, entonces aquí la opción
leer carácter, desea ingresar un nuevo valor, sí o no. Y pues con esto conseguimos pues que se repita el proceso, ¿verdad? Si responde que sí, entonces regresa, ingresa el dato, suma el número, valida el número, muestra los datos de salida y vuelve y pregunta. Lo que viene como paso 6 serían los procesos totales. ¿Qué tenemos como procesos totales? Pues si miramos nuestro análisis, los procesos totales, el contador, que sería sumar dos números, y el promedio. Entonces, vamos con el primero y dijimos que para el primero íbamos a utilizar la misma función que se llama sumar dos enteros. Para el contador de número, ¿verdad? Está. Sumar aquí contador de número. Vamos a decir aquí entonces lo mismo. Entonces, contador de número, le voy a asignar. Llamo la función sumar dos enteros. ¿Y qué entero le voy a pasar? Voy a pasar el contador de número par y el contador de número impar. Son las dos. Listo, ya lo tengo. Y lo que voy a calcular ahora es el promedio. Entonces necesito crear la función dividir dos números, que no lo hemos hecho todavía. No tenemos la función dividir dos números. Entonces, función dividir dos números. Va a recibir el valor 1 y va a recibir el valor 2. Y vamos a hacer aquí, esta función me va a devolver un resultado. Vamos a definir resultado, en este caso, como real. ¿Por qué? Porque la división siempre puede dar un valor real. Listo, y voy a decir aquí entonces que el resultado le voy a asignar el valor 1 dividido entre el valor 2. Ya está. Siempre que vamos a dividir, es muy importante tener en cuenta que no se vaya a generar el error de división por 0. Por ejemplo, 5 dividido en 0, pues genera un error. Entonces es muy importante que lo tengamos. Como aquí vamos a hacer una división, tenemos que garantizar que no se nos genere ese error. Si el valor 2 es diferente de 0, entonces vamos a hacer ese resultado. Si no, ¿qué va a pasar? Pues vamos a devolver un número, por ejemplo, menos 99, para poder validar que, digamos, en este caso, no hubo, bueno, va a ser imposible aquí, porque siempre va a haber números reales, pues, números par y número impar, porque vamos a ingresar. Bueno, aquí realmente no es necesario, pero bueno, siempre que se haga una división, es muy importante garantizar que no se vaya a generar el error de división por 0. Pues aquí muy difícilmente se va a dar porque vamos a ingresar un número y ese número va a ser par o impar. Y si todos fueran par, pues al sumar números pares más impares, pues siempre va a tener un valor. Pero bueno, hagamos la salvedad y siempre que hagamos una división, validemos esa posibilidad. Si el valor 2 es diferente de 0, entonces hacemos el resultado. Si nos devolvemos un valor como se le llama como bandera,
que vamos a utilizar para esa validación. Bueno, entonces ya tenemos aquí dividir, recibe valor 1 y valor 2. Nos venimos aquí y si miramos el proceso, pues de dividir, lo que está dividiendo es la sumatoria de los números entre el contador de números. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Voy a decir aquí, el promedio de los números que voy a hacer a dividir dos valores y me va a recibir, ¿quién? La sumatoria de los números, que esa sumatoria es un proceso parcial que está acá arriba, miren, entre, ¿dónde estoy? Me perdí. Aquí, dividiendo el número entre contador de números. Contador de números. Que es este que acabamos de hacer aquí. Esos serían nuestros procesos parciales, porque es el último, el promedio de los números. ¿Está? Y mire que nuevamente, aquí volvimos a llamar la función sumar dos enteros, y aquí llamamos a dividir dos enteros. Listo. Si ya terminé, el paso siguiente son los datos de salida totales. Entonces, para los datos de salida totales, se dijo que íbamos a crear una función que se llame datos salida totales. Entonces, nos venimos acá. Digo, función datos salida totales. ¿Cuáles son los argumentos? Dijimos que eran el contador de números, la sumatoria de números, el promedio de los números. Bueno, sumatoria, contador de números, sumatoria de los números, el contador de los números. Bueno, dijimos que el contador de números ya está. La sumatoria ya está. Aquí nos va contador sumatoria. El promedio de los números es la que sigue aquí. Promedio de los números. Y los dos que nos faltan son el contador de números pares y el contador de números impares. Contador de número par y contador de número impar. Nada. Acá me quedó mal escrito. Datos salida totales. Contador de números, sumatorio de número, promedio de número, contador de número. Y listo. Eso es. Bien, aquí simplemente voy a borrar la pantalla para que no quede información pues allí. Y empiezo por decir, escribir. Lo primero, dice números, cantidad de números ingresados. Entonces, esto es contador de número. Es decir, escribir sumatoria de los números ingresados. ¿Sí? Y voy a decir que esta es sumatoria de números. Sumatoria de números. Entonces ya tengo los contadores sumatorios, ahora viene el promedio. Escribir, es decir, promedio de los números ingresados. Como es un promedio, voy a utilizar la función random de el promedio de los números dividido, creo que es así,
Siempre se me olvida entre 100 multiplicado por 100. Vamos a ver, o es al revés, multiplicado por 100 creo. Primero es multiplicado. Multiplicado por 100 y todo ese resultado lo divido luego entre 100, así. Listo. Ya tengo el promedio. Ahora bien, voy a decir, escribir. Vamos a decir aquí, cantidad de números pares ingresados. Vamos a decir aquí, contador de par. Y vamos a alinear todo esto para que nos quede parejito. Podemos decir aquí ahora, cantidad de números impares, contador de impar. Y sería algo como esto. Y tenemos la función datos de salida totales. Me la llevo y la llamamos aquí. Ahí está. Listo. Con esto debemos haber terminado. Ahora miremos que no haya ningún error. De hecho, ya hay el primero. No corresponde a un arreglo de en la línea 13. Vamos a mirar qué es ese error de la línea 13. Leer número, leer valor. A ver, ¿qué error me está generando leer valor? Que copié mal acá en leer valor. Vamos a revisar. Ah, no es leer valor, se llama leer valor entero. Ya está. No existe función leer valor, sino leer valor entero. Ese es el error. Porque no encuentra la función leer valor entero. Y me está generando otro error. La sintaxis no es correcta, me dijo. Vamos a ver aquí. ¿Por qué no es correcta? Se llama leer valor entero. El mensaje coma, valor. Me está dando unos errores todo extraño aquí. Guardar. Yo creo que yo cambié la configuración. Vamos a ver si es eso. Personalizada. Voy a cargar. Eso lo tengo aquí en contenido. No me acuerdo dónde es que tengo. Configuración. Vamos a ver. Configuración PCI. No. Entonces la tengo por acá. Configuración PCI. Aceptar. Vamos a ver si es eso. Y guardo y ejecuto. Me dice línea. Error ya pasó de ahí. Está en la línea 22 ahora. Leer carácter. Ok. Dije la pregunta, pero no le dije los caracteres que el usuario puede ingresar. 22. En la 27 me dice no corresponde a un arreglo. Vamos a ver en la 27. Dividir dos valores. Suma de número y vamos a la línea 133. ¿Dónde está el error? Aquí. Promedio. Redondo. Escribir random. Redondo. Ya está. Escribí mal. Y en la 127, entonces, 27 sin función.
Bueno, guardamos. Vamos a ejecutar de nuevo, a ver qué nos marca ahora. Dice, identificación de variable nos corresponde a un arreglo o sufragando, pero aquí. El promedio de números le voy a asignar dividir dos valores. Vamos a ver qué pasó con la función dividir dos valores. A ver qué nos falta aquí. Dividir, validar número. Aquí está. Función, resultado, dividir dos números. El valor 1 y el valor 2. Definir resultado. Resultado es valor 1 entre valor 2. Es que arriba la tienes dividir dos valores y aquí en la función la llamas dividir dos números. Aquí es dividir dos números, ¿verdad? Y arriba está dividir dos valores. ¿Sí? Vamos a ver. Creo que fue lo que vi. Bueno, vamos a ver. Dividir dos valores. Vamos a ver. Dividir. No, está lo mismo. Dos valores. No, mira que ahí dice dos valores y es dos Sí, números. y es números. Ya, sí. Dividir dos números, correcto. A veces los nombres, por eso yo las copio y las pego generalmente para no tener ese tipo de equivocación. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ingresar un número, voy a empezar por el 5. Me dice que el 5 es impar, le digo que sí. Vamos a ingresar el 10 es par, sí. Vamos a ingresar el 12, sí. El 13. Aquí si no le respondo que sí o que no. El 14. Sí, el 27, sí, el 34, sí, el 56, sí, el 1200, me va a decir que no, que es hasta 1000, el 1000, sí, el 997, sí, el 843, me quedó 843 y le voy a decir no. Entonces, a responderle que no, hay otro error aquí. Cantidad de números pares en línea, error variable en el contador de par. Vamos a ver, nos quedó mal escrita la variable. Contador de par. Nos quedó mal escrita aquí. Contador número par y contador de número impar. Aquí como están arriba, contador número par y número impar. Ahí está, ya se corrigió. Y enseguida me dice que se ingresaron 11 números, que la sumatoria dio 3011, que el promedio es 273.73, que hubieron cantidad de números pares ingresados 6 y cantidad de números impares 5, ¿verdad? Entonces, si contamos 5 y 6 da 11, que es la cantidad de números, eso es perfecto. Ahí está. Nos dio exactamente igual. Aquí vamos a corregir esos punticos para que queden parejitos. Sería todo. Entonces, mire que acabamos de hacer un ejercicio muy sencillo, pero que tiene todos los requerimientos. Definimos las variables, inicializamos las variables, tenemos datos de entrada, procesos parciales, datos de salida parciales, procesos totales, datos de salida totales. Usamos las funciones de entrada de datos. Y por acá tenemos las funciones adicionales para inicializar, sumar dos enteros, validar el número, pues para saber si el número es par o es impar. Tenemos las salidas parciales, dividir dos números y los datos de salida totales. Como ven, pues cumple con todas las características de lo que es un programa modular, en el cual lo más importante para resaltar es que cada función solo realiza un proceso. Ella solo inicializa variables. Esta solo suma dos valores enteros. Esta determina si el número ingresado es par
lo cuenta y ya la variable mensaje indica que es par. Si no, cuenta como impar y a la variable mensaje le indica que es impar. Eso es lo que hace, no hace más nada. El dato de salida muestra. Dividir dos números, pues lo que hace es dividir el valor 1 entre el valor 2 y mostrar los datos de salida. Entonces, vemos cómo las funciones se especializan, no están sobrecargadas y ese es el propósito de la programación modular. Dividir en pequeñas funciones que se especializan en realizar una tarea, una actividad única, un proceso, para que se pueda ir dividiendo el algoritmo en funciones, en pequeños problemas que le podamos ir dando soluciones. Eso significa que aquí si se me ocurre, pues yo quiero saber una función si es primo o no es primo. Ok, entonces hacemos una función, podemos crear una función más, validar si el número ingresado era primo o no, y con eso pues podemos determinar. Y no tocamos lo anterior, no lo afectamos en nada, y así podemos seguirle agregando más funcionalidad. ¿Sí? Entonces la idea es que cuando estructuramos de una buena forma un algoritmo, pues nos garantiza que podamos seguir adicionándole funcionalidad y que lo que se crea anteriormente, pues no se va a ver afectado con la nueva funcionalidad que se le puede ir agregando. Bueno, básicamente eso es lo que tenía planeado, pues hacer un análisis a un problema sencillo y que desarrolláramos el algoritmo. Pues eso es lo que tienen que hacer en su trabajo final ya, trabajo 2, que es hacer el diseño modular del algoritmo o del problema más bien, perdón, que desarrollamos la actividad 2. ¿Sí? Sigue siendo el mismo problema. Ahora lo que van a hacer es hacer el algoritmo modular que cumpla pues con todo esto requerimientos. No sé si tienen alguna inquietud, duda, pregunta al respecto. ¿No? ¿Nadie? No, señor, de mi parte no. Bueno, perfecto. Entonces, damos por finalizar. Aquí hay una mano levantada. Carlos, hola. Profe, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Cuéntame. Profe, donde dice borrar pantalla, ¿qué función cumple? Es que esa no la entendí. Usted agregó al finalizar. Esta. Esa, borrar pantalla, sí. Sí, lo que hace es limpiar la pantalla al momento de ejecutar. O sea, cuando yo hago esto, por ejemplo, aquí le estoy diciendo 10, tú ves que no se borra y toda la información queda allí permanente, ¿verdad? Sí. Sí. Y 12, sí. 23, sí. 8. Pero cuando yo le digo no, al momento de ir allá, el borrar pantalla limpia la pantalla y solo vas a ver lo que esté después del borrar pantalla, que es que toda esta información. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás viendo aquí? O sea, los resultados. Ah, sí. ¿Ya? Sí. Entonces, lo que está arriba no lo vas a ver, sino que él borra y me muestra todo el resultado únicamente, ya lo que son los datos de salidas totales. Eso es lo único que hace. Ah, bueno, sí, señor. Vale, listo, Carlos. Bueno. Muchas gracias. Con gusto. ¿Algo más? Bueno, chicos, entonces damos por finalizado los 5 encuentros sincrónicos. Espero pues haya sido del mayor provecho. Recuerden que todos están publicados. Mañana les publico el video con el ejercicio que hicimos, el análisis y el algoritmo, como de costumbre en la opción anuncio y en el foro general y encuentro sincrónico, para que tengan el ejemplo, lo analicen pues y les pueda servir de guía. No siendo más, estamos ya en la semana número 6, ¿cierto? Yo creo que nos queda ya esta semana anuncio. Yo les publiqué el anuncio de esta semana, creo que es la 6. Terminamos la 6 y en la 7 pues presentamos la evaluación. Y la 8 pues básicamente ya es para mirar algún, digamos, alguna actividad complementaria de refuerzo que haya que hacer, para mejorar alguna nota que tengan por allí pendiente, pero la idea es que terminemos
en eso. Entonces, estamos ya en la recta final. El semestre termina, el semestre y el bloque, pues, está proyectado ya para terminar. Nos queda esta semana, esta de aquí, al 11. Y si mal no estoy, salimos el 17. Ya te confirmo de una vez. Eso es fácil aquí en programa del curso. Yo tengo el calendario. Y viernes 17, efectivamente salimos el 17. Así que lo que nos quedan ya prácticamente son 17 días. Bueno, 18 con el de mañana de actividad. Prácticamente estamos cerrando. Así que es muy importante ponerse al día en todas las actividades para no estar, digamos, corriendo al final y que se les acumulen pues actividades de otros módulos. Entonces, detengo la grabación y